Puedo decirles con toda sinceridad que vivo muy agradecido, feliz, contento, maravillado con el Señor, porque todos los días me permite saber de Él, escuchar hablar de Él, encontrarme con Él en el mensaje de salvación, en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios, que es un privilegio que Él mismo me concede y nos concede. Es más, la misma palabra de Dios, el Señor le dice a sus discípulos: dichosos ustedes, porque muchos quisieron escuchar lo que ustedes oyen y no lo oyeron, y ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y es verdad, hoy podemos decir eso. Hay muchas personas que quisieran solamente oír y no pueden oír. Quisieran ver y no pueden ver. Ahora imagínate oír las maravillas de Dios y ver la majestuosidad de Dios en su presencia, en su creación, en todo lo bonito que dispone para nosotros. El sábado anterior, nuestra reflexión giró en torno a la primera lectura. Y en la primera lectura estábamos hablando del primer rey que Dios concedió al pueblo de Israel, Saúl, y destacábamos las virtudes, las cualidades, los talentos, las capacidades que el Señor le había concedido a este hombre, al que pone por rey de su pueblo a petición del pueblo. Pero también habíamos hablado un poco, como le pasa a todas las personas, que también le pasó a Saúl, que nos pasa a nosotros, los riesgos o las debilidades que podemos tener. Y aquí la pregunta es: ¿cuál de las dos situaciones imperan en nosotros? ¿O las virtudes o las debilidades? Hoy vamos a ver precisamente el triste desenlace de la vida de Saúl. Samuel le dice a Saúl: es mejor obedecer que sacrificar. Pasémoslo a términos más sencillos, más coloquiales, más fácil de entender. El que obedece no se equivoca. Porque decíamos que las debilidades marcadas dentro de la vida de Saúl como persona y luego de Saúl como rey fue su desobediencia y su envidia. Su desobediencia, que se convierte en un rechazo a Dios, y su envidia, que le lleva a hacer lo que no le agrada a Dios, porque empieza a sentir envidia de David. Pues son situaciones que también nos pueden pasar a nosotros. Y pensemos, cuántas situaciones difíciles, cuántos sacrificios, cuántos dolores, cuántas angustias, cuántas tristezas, cuántas heridas le hemos causado a otras personas y nos hemos causado a nosotros mismos simplemente por ser desobedientes. Y hoy tenemos una cultura poco obediente. Los mayorcitos, nosotros, fuimos criados en la cultura de la obediencia. Porque tuvimos unos padres que nos decían a nosotros: hay que hacer esto, y uno así fuera renegando por el camino, hablando entre dientes, uno iba. Y te decían: hay que hacer esto, y aunque de pronto a uno no le gustara mucho, no le agradara lo que le ponían a hacer, uno sabía que había que hacerlo, porque si uno se negaba, o de pronto uno se levantaba pues ahí como a responder de la manera que no era, la consecuencia iba a ser peor. Entonces uno que hacía lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Aunque no me gusta, obedezco. Hoy y cada día es más difícil encontrar ello. Hoy nuestra cultura no es una cultura de la obediencia, sino una cultura de hombres, de mujeres. Esta generación y las que vienen serán más complicadas en ello, en la cual tú tienes que argumentarle por qué deben hacer ciertas cosas. Hoy ya no es la cultura de la obediencia, hoy es la cultura de arguménteme por qué tengo que hacerlo y negociemos a ver si lo hago o no lo hago. Y hasta el punto de vista que hay gente que se enrancha y dice: no lo hago porque no quiero,
porque no me gusta y porque usted no me puede obligar, aunque sea una respuesta para el papá, para la mamá, para una persona mayor, para en el ámbito educativo, para los profesores y cuestiones como esta. Una situación que antes no se veía. Y yo aquí no voy a entrar en una discusión si la obediencia que teníamos antes casi llegando a la sumisión o como la gente obedece hoy en día, cuál de las dos es mejor. Si me preguntaran a mí, yo preferiría como era antes, que se obedecía por respeto a los mayores o por respeto a la autoridad, porque desobedecer es un rechazo a la autoridad, sea la que sea. Cuando desobedezco a Dios es un rechazo a la voluntad de Dios. Cuando desobedezco a mis padres es un rechazo a la voluntad de los padres. Cuando rechazo a la autoridad competente es un rechazo a la autoridad competente. Sí, en las cuestiones humanas se puede dar abuso de autoridad, porque los padres son de carne y hueso y pueden caer en abuso de autoridad. Quienes gobiernan, rigen, tienen un cierto rol, un cierto cargo, un cierto puesto, pueden caer en abuso de autoridad. Pero en el caso de Dios no pasa eso, porque en Dios no hay espacio para el abuso de autoridad. Todo lo contrario, cuando Dios nos invita a nosotros, nos habla a nosotros, nos muestra las cosas a nosotros, lo hace por nuestro bien. Si alguien quiere el bien para nosotros, es Dios. Tengamos esa plena seguridad. Si alguien quiere el bien, lo mejor para nosotros, es Dios. Y por eso es bien interesante uno saber, aparte de Dios, después de Dios, de quién recibe los consejos, las orientaciones y a quién le obedece. Hay gente que dice, yo no le obedezco a nadie. Mentiras, todos le obedecemos a alguien. ¿Usted cree que ese pecado que lo tiene gobernado, que no lo deja salir, que lo tiene sometido, que lo lleva a hacer barrabasadas, cosas de las cuales después se arrepiente, que marcan su vida casi que para siempre? ¿Cree que usted es quien tiene la potestad sobre esa dificultad o sobre esa debilidad? ¿O es esa debilidad que sin tener voz, pero que con los impulsos, con los actos que nos lleva a hacer, es quien nos tiene sometidos y nos tiene obedeciéndole? Cuando uno no le obedece a Dios, se obedece a sí mismo o le va a obedecer a otra realidad, pero a alguien obedecemos. Y lo mejor es obedecerle a Dios y a quien nos aman, porque Dios y quienes nos aman, cuando nos dicen algo, es porque quieren lo mejor para nosotros. Por ahí también se dice que el sabio aprende de la historia y el tonto aprende de la experiencia. Y todos en algún momento, sin ser ofensivos, no hemos sido tan sabios. Hemos sido más bien como tonticos, porque hemos tenido que llevarnos los estrellones, hemos tenido que llevarnos los sinsabores, hemos tenido que pasar momentos bien feos, malucos, complicados, momentos que pudiésemos haber evitado, pero por no haber escuchado la voz de Dios y por no haber escuchado la voz de las personas que nos aman y que quieren lo mejor para nosotros, tuvimos que vivir esa triste situación en nuestra vida, en nuestra realidad. Lo que pasa es que toda decisión tiene consecuencias. Y cuando decides, asumes. O asumes por las buenas, o asumes por las malas. O asumes porque quieres, o asumes porque te toca. Pero después de que decidiste, tendrás que saber que habrá un efecto en tu vida que te va a corresponder, quieras o no quieras. O porque tú lo tomas, o porque la vida misma te hace que tomes conciencia de ello y que asumas lo que has hecho. Es mejor obedecer que sacrificar, porque después cuesta más. Seamos obedientes a la palabra de Dios y seamos obedientes, recibamos el consejo de los sabios, de personas de Dios, de personas que verdaderamente nos aman y que quieren lo mejor para nosotros. Porque si no obedeces a Dios, vas a terminar obedeciendo a tus propios caprichos, pasiones, intenciones, intereses, que no todos son malos, pero que tampoco todos son buenos y menos mejores que los de Dios. Y cuando no obedecemos a Dios, terminamos obedeciendo al mal, que sabe por dónde meterse a nuestra vida
que sabe cómo hablarnos, cómo esclavizarnos, cómo someternos y llevarnos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Es mejor obedecer que sacrificar. El que obedece no se equivoca y el sabio aprende de la historia, el tonto aprende de la experiencia. Después de que se estrelló, se golpeó, se enlodó, se marcó muchas veces, es cuando queremos ahora sí recapacitar. Pues bien, es mejor aprender por contraste. No necesito hacer parte del mal para darme cuenta ciertas cosas que están mal. Pues tristemente o afortunadamente nos ha tocado muchas veces aprender de los sinsabores de nuestra vida y de nuestra propia existencia. En todo caso, el desobediente acaba mal. ¿Cómo le pasó a Saúl? Que seamos obedientes para que terminemos bien, según el querer y la voluntad de Dios. Amén.